Perdón, no estaba grabando, muchachos. Decía que vamos a estudiar el día de hoy el tema sobre las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional en el mundo. Perdón, ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre este cuerpo armado de la ONU. Es un ejército, ¿verdad? Es un ejército de las Naciones Unidas que participan en cualquier conflicto. No es que van a confrontar, ¿verdad?, a los bandos, sino que van a mediar, a conciliar, a marcar un territorio neutro donde está el conflicto, ¿verdad?, declarar, digamos, una tregua para que las partes no es a los militares lo que les corresponde declarar una tregua, sino a la diplomacia y a los políticos les corresponde declarar una tregua en un conflicto armado. En la historia, las fuerzas para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas han participado en varios conflictos en la India, en Yugoslavia, en otros países del mundo. Aquí también hay que tener en cuenta que no hay que confundir aquellas acciones que hace el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas de una manera unilateral, o los países pues que se declaran en contra de un determinado conflicto que pone en peligro la seguridad internacional, pues allí es donde van a intervenir los países comandados por el Consejo de Seguridad o por el Estado Mayor del Consejo de Seguridad. En este caso, son las Fuerzas Armadas para el Mantenimiento de la Paz, que son el ejército de la ONU, que se distinguen normalmente por el casco azul que llevan, y llevan una UN en inglés en el casco que los diferencia como ejército de las Naciones Unidas. Sin embargo, el Consejo de Seguridad es otro tipo de acción que toma en asuntos de la guerra, pues, de un determinado conflicto internacional para intervenir en los países. Por ejemplo, tenemos la tormenta del desierto en 1991, ¿verdad? Tenemos la tormenta del desierto en 1991, perdón, que allí intervino directamente el Consejo, perdón, ahí intervino directamente el Consejo de Seguridad, ¿verdad?, con el propósito de luchar contra las pretensiones del entonces presidente de Irak, Saddam Hussein, porque ya se encontraba él había invadido el territorio de Kuwait por causa de una compensación de deuda. Pero esa era una excusa, pues, por parte de Irak. Lo que quería Irak era posesionarse del petróleo de Kuwait. En 1991, que se conoció como la tormenta del desierto o la guerra del Golfo Pérsico. Entonces, allí intervino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, liderado por las potencias mundiales, pues China, Estados Unidos. Ahí China no participó. Los que participaron directamente en ese problema de Irak fue Estados Unidos y Francia y los otros países miembros. Rusia también no tuvo mucha participación, ahí fue Estados Unidos. Entonces, de tal manera que después, cuando se da la caída de las Torres Gemelas en el 2002, creo que fue, 2001, por ahí. Entonces, también otra vez el Consejo de Seguridad, pero ahí fue una decisión unilateral por parte de Estados Unidos, que invadió a Irak y luchó, pues, y hasta que sustituyera al gobierno de Irak y arrestara a Saddam Hussein. En el caso de las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz, es un cuerpo armado de las Naciones Unidas, o las naciones que son miembros de las Naciones Unidas aportan, ya sea en equipo militar o recursos humanos, o ya sea en
en recursos económicos financieros para participar en el mantenimiento de la paz y la seguridad de esa región. Ya te he dicho que hay mucha historia, hay alguna historia muy interesante sobre estas Naciones Unidas, sobre estas fuerzas de paz de las Naciones Unidas, que son popularmente conocidas como los cascos azules. Ya lo había explicado, son cuerpos militares encargados de crear y mantener la paz en áreas de conflicto. Ellos no participan en un conflicto armado, repito, ¿verdad? Ellos lo que hacen es observar, monitorear, conciliar, brindar asistencia a los distintos miembros que participan tanto de un bando como del otro bando. Ellos no se inclinan a ningún bando, sino que actúan como ejércitos mediadores del conflicto en el territorio donde se encuentran. Entonces, los policías o el Consejo de Seguridad pues toma parte y son parte también el Consejo de Seguridad es parte de esas Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas, que son integrantes de las Naciones Unidas. Es integrado por una fuerza de casi de 100.000 hombres, pues llega a 112.000 hombres que está integrado ese ejército para cualquier problema que ocurra en el mundo con respecto a la seguridad y la paz. Entonces, las Naciones Unidas va a intervenir como fuerza multinacional, así más o menos se le conoce en diplomacia. Es una fuerza multinacional porque está constituida por toda la fuerza de los países del mundo. En aquel caso que el país no participe, puede participar con otro tipo de recursos, que ya lo mencioné. Entonces, pero eso, así se le nombra fuerza multinacional, y no está destinada a participar en el conflicto, sino que a mediar en el conflicto. La primera operación militar que fue la ONU, ¿verdad? Fue dispuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 1947, exactamente el 21 de octubre de 1947. Esta operación se llevó a cabo en Grecia, ¿verdad? En Grecia en ese año y terminó en 1952. En el cuartel general de la Fuerza estaba constituida por Brasil, Australia, China, los Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, México y los Países Bajos, Colombia y Pakistán eran los países que participaron en esa fuerza multinacional. Como dije, no todos los países están obligados, pero todos los países apoyan de una u otra manera. Pero los países que están directamente involucrados son los que mandan sus ejércitos a la participación en esa guerra, pues, en ese conflicto. Por ejemplo, en el caso de Australia, participó directamente con equipos militares. Brasil igual, que son los únicos países de América que participaron en ese conflicto en Grecia. Y Colombia, perdón, fueron 3 países latinoamericanos que participaron en ese conflicto en Grecia y Pakistán. En 1948 también el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas abogó por la creación de una fuerza multinacional que pusiese fin y supervisar el cese de las hostilidades entre Egipto e Israel. Esta misión que hizo el Consejo no fue militar, sino que estaban presentes como observadores. Entonces, aquí hay 2 situaciones que debo de explicar. Uno es que el ejército participa directamente en las operaciones militares, y otro es que participan nada más como observadores de las Naciones Unidas, y sacan un informe prácticamente cómo que se van desarrollando las hostilidades. Entonces, una misión que tenga presente la ONU de hacer en cualquier parte del mundo, lo hace en esas 2 modalidades. Uno por la participación y ejecución de una situación militar, y lo otro es que lo va a hacer, ¿verdad? Lo va a hacer directamente lo va a hacer directamente con la participación de las Fuerzas Armadas.
y lo otro es que lo va a hacer de una manera de observando, pues, y no tomar parte en el conflicto. Entonces, en 1956 la ONU tuvo una operación de la paz durante la crisis del Canal Suez por una resolución presentada a la Asamblea Nacional de la ONU. Entonces, el conflicto del canal, esa se conoció como la guerra del Sinaí también, fue una guerra entre Israel y los países árabes. ¿Estamos claros? Entonces se llamaba también crisis del Suez o del canal Suez o bien guerra de Suez. Fue una contienda militar que se libró sobre el territorio egipcio en 1956 que implicó a la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel en contra de Egipto, el cual contó con el apoyo militar de todos estos países. Entonces, en 1956 sucedió eso, ¿verdad? Y también tenemos que los objetivos de los cascos azules o fuerzas para el mantenimiento de la paz son los siguientes. Uno, supervisar el cumplimiento del alto al fuego. El alto al fuego se define como el detenimiento o la cesión de la finalización, pues en términos más simples, de las operaciones militares y de cualquier otro tipo de índole de choque militar entre los dos bandos que se están enfrentando. Entonces, lo que le corresponde a los cascos azules o fuerzas de mantenimiento de la paz es supervisar el cumplimiento del alto al fuego. El otro objetivo que es bastante complicado y complejo es desarmar e inmovilizar a los combatientes. Aquí se requiere de muchos recursos, ¿verdad? Aquí se requiere de muchos recursos, perdón, en el cual, por ejemplo, en algunos conflictos, por ejemplo, la ONU y la OEA, en el caso de América, ha participado en el caso de nuestro conflicto en los años 80, la OEA participó activamente, algunas comisiones de la OEA participaron activamente en la desmovilización de las tropas de la contrarrevolución y el ejército que estaba en la montaña en Nicaragua en los años 80. En el caso de Colombia, por hace muy poco, pues el asunto de la movilización y la desmilitarización de la FARC y la desmovilización de las tropas de la FARC. Pues entonces, estos casos son bastante complejos porque se requiere de una decisión y colaboración de los ejércitos que están en pugna o que están en lucha. Hay a veces de que los ejércitos pues no quieren colaborar y quieren seguir en la guerra, sobre todo aquellos ejércitos que tienen una cultura demasiado guerrerista, como por ejemplo en el caso del Estado Islámico. El Estado Islámico nunca se quiso desarmar, pues nunca se quiso inmovilizar, nunca quiso mandar a sus combatientes al deceso de las hostilidades. Entonces tuvieron que los del Consejo de Seguridad hacerles la guerra también, pero aquí fue el Consejo de Seguridad. Entonces, se requiere bastante de la colaboración de los mismos ejércitos para poder aplicar este objetivo. Proteger a la población civil, en el caso de si están las poblaciones civiles en el centro de la hostilidad, se le protege desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista alimenticio. Se le da a las personas, se les manda medicamento y comida. Realizar el mantenimiento de la ley, el orden y entrenar una fuerza local de policía. Entonces, responsabilidad de la ONU, dejar ya establecido una institución que controle, porque ustedes saben que después de una guerra comienza un periodo o un ambiente anárquico dentro de la sociedad y se comienzan a formar ciertos grupitos que se autodenominan defensores de los derechos, se autodenominan que son los protectores de la sociedad y simplemente lo hacen para un interés meramente económico o un interés meramente de propaganda, por decirlo así.
Yo recuerdo que en los años 80, después de la Revolución Nicaragüense del 79, aparecieron a formarse ciertos grupos que se conocieron como los milpas. Entonces, esos grupos no eran legales, eran ilegales porque eran delincuentes que se salían de la, ya sea de la guerra o se formaban los delincuentes ahí en el revoltijo, como decimos en el buen nicaragüense, de la guerra, y como andan armados, entonces se arman de armamento para andar. ¿Cuál es la misión de estos grupos? Andar saqueando, violando, robando, asaltando, entonces son ilegales. Entonces es necesario inmediatamente después que termine una guerra crear una institución que garantice el orden y la ley, porque hay fuerzas como en esa que les estoy explicando que atentan contra la seguridad de la población, porque la población, saben ustedes de que en la guerra la mayor la población que sufre más es la civil, pues la que no anda metida en la guerra, porque en el caso del que anda armado, andas armado y tenés que pensarla dos veces para dispararle a ese que está armado, pues. Porque si no disparas primero, te dispara él primero. En la guerra, ¿verdad? Estoy hablando de la guerra. Entonces, después vienen otras finalidades ahí, otros trabajos por parte de las Fuerzas Armadas, que es la limpieza de los territorios que quedaron minados en toda la geografía de la guerra, pues que quedaron muchas minas terrestres. Entonces comienza la ONU a aplicar la tecnología para ir detectando dónde están las minas, pues. Y después ya en la siguiente misión es velar por el desarrollo de la paz y la seguridad en el mundo, que por eso es que ellos llegan a ese punto. Entonces, en este caso, pues, la misión principal es apoyar la solución de conflictos entre países y entre comunidades dentro de un mismo país. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea de que los países pues tratan de ver cómo solucionan el problema de los conflictos, ¿verdad? Ya he explicado los objetivos. Eh, Aquí hay una situación muy importante que aclarar, ¿verdad? Eh, los aspectos de la libertad, la libertad de circulación o el problema de la soberanía. Acuérdense que los países son soberanos y no pueden ser intervenidos por ninguna fuerza. Pero aquí, a pesar que los objetivos de los cascos azules son la solución de conflictos y el mantenimiento de la paz, en varias ocasiones han sido objeto de críticas por parte de actuaciones contrarias a los derechos humanos. Uno de estos casos tuvo lugar en Ruanda en el año de 1994, cuando estos miembros de los cascos azules fueron acusados de abandonar a los Tutsis a manos del exterminio Hutu. Entonces ustedes saben que en Kenia en ese año hubo una matanza entre las distintas etnias que hubieron y fue necesaria la intervención de la ONU, pues, pero los cascos azules no actuaron y dejaron a los Tutsis abandonados y comenzaron los Hutus a comenzar a matarlos, pues. Eh, Otro asunto es que surgió fue en Haití en el 2007, cuando muchos integrantes fueron acusados de abuso y explotación sexual contra la población. Eh, en el 2015, la revista estadounidense Foreign Policy reveló una investigación interna de Naciones Unidas sobre un posible ocultamiento de denuncias por abusos sexuales a menores de edad perpetrados por cascos azules de la ONU y Fuerza de Paz de Guinea, Chad y Guinea Ecuatorial. Entonces,
digamos, algunas denuncias que desacreditan, ¿verdad? Desacreditan a las Naciones Unidas. Hay una pregunta, ¿verdad? La primera operación de paz de la ONU fue aprobada en 1956, ¿verdad? La segunda fue de las Naciones Unidas, fue en el Congo en 1960. Y hay una pregunta que hay que contestarla, sobre todo porque está en el contenido de mi clase. ¿Ya? Buenos días, Brian. Buenos días. Hay una pregunta acá que hay que contestarla, ¿ya? Porque se refiere a la clase. ¿Cuáles son los fundamentos en las disposiciones de la Carta que legitiman las operaciones del mantenimiento de la paz, puesto que las mismas no están explícitamente contempladas en el texto? Eso es cierto. Ahí, la Carta de las Naciones Unidas no habla exactamente cuáles son las disposiciones que van a legitimar las operaciones para el mantenimiento de la paz. Pero dicho sea de paso, han habido, como estaba explicando hace un momentito, desgraciadamente, pues por decirlo así, han habido quejas de que algunos miembros de la operación o de la Fuerza para el Mantenimiento de la Paz eh, este, han creado ciertos actos de violación a los derechos humanos de las poblaciones civiles que se encuentran en ese territorio. El Consejo de Seguridad, yo ya lo expliqué en varias ocasiones, ¿verdad? El Consejo de Seguridad, ya lo expliqué en varias ocasiones. Quedan definidos en los capítulos 6, 7, 8 y 12 de la Carta, quedan definidos todo lo que son los poderes del Consejo de Seguridad. Entonces, el Consejo de Seguridad no tiene más atribuciones que las que están mencionadas en esos capítulos. Esto no implica que no pueda poner otros medios no registrados en esos capítulos para ejercitar los mismos poderes. En todo caso, la petición de la intervención de las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la paz se puede hacer por tres fuentes importantes. Uno, por el Consejo de Seguridad. Dos, por la Asamblea General. Y tres, por la Corte Internacional de Justicia. Acuérdense que la Corte Internacional de Justicia tiene, tiene dos maneras de acción. Por ejemplo, la Corte actúa de una manera consultiva sobre ciertos gastos, ¿verdad? Sobre ciertas operaciones de las Naciones Unidas. Entonces, y la Corte Internacional de Justicia puede dar recomendación, ¿verdad? No es que está diciendo a la ONU, pues manden las Fuerzas Armadas, sino que da recomendaciones para que se ejerzan esa situación. Entonces, respondiendo un poco la pregunta, para algunos de estas operaciones funcionan como mecanismos pacíficos de solución de diferendos, porque ya lo expliqué al principio de la clase, cuáles son esos mecanismos que utiliza las fuerzas de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz y quedarse en un territorio neutro y participar en la resolución del conflicto. Una participando de una manera directa en acciones militares y otra es participando como observador. Entonces, ahí lógicamente hay que ir respondiendo la pregunta de la siguiente manera. Primero, digamos, las operaciones funcionan como mecanismos pacíficos de solución de diferendos. Entonces, segundo, las disposiciones del Consejo, perdón,
Las disposiciones del Consejo de Seguridad y de las mismas Naciones Unidas están dispuestas en la carta, pero esto no significa que todo lo que está ahí, todo lo que no está ahí no lo puede hacer ni uno ni el otro. No, al contrario, más bien todo lo que está ahí requiere, digamos, requiere el poder que da la carta, pero después son pasos de unos procedimientos que se hacen en el sitio donde está el ejército para ir tomando medidas de acuerdo al desenlace al desenlace de la guerra, pues, que está ahí entre uno y el otro bando. Lo único que las fuerzas de las Naciones Unidas están en medio, no están luchando respecto al otro, uno con respecto al otro. Entonces, esos artículos bien establecen los poderes y, teóricamente hablando, pero ya en el sitio es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, necesitamos saber si en la intervención que tuvo en 1947 la ONU en Grecia, tenía la facultad establecida en los artículos 6, 7, 8 y 12, y eso le limitaba participar en otros aspectos, porque hay cosas imprevistas en la guerra, sobre todo en una guerra, pues, son totalmente imprevistas. Entonces, el asunto es que vas a tomar una determinación fuera de lo que está establecido en la carta. Entonces, ahí responde un poco la pregunta, y otros prefieren ver las operaciones del mantenimiento de la paz, ver en las operaciones del mantenimiento de la paz una enmienda a la carta por la práctica general de la organización. ¿Estamos claros? O sea, cambiarle, pues, porque la enmienda significa que esos capítulos donde aparece el poder del Consejo de Seguridad tengan que tener una enmienda, y cómo es que deben de participar este ejército en una contienda. ¿Estamos claros? Entonces, decía que estas operaciones funcionan como mecanismos pacíficos de solución de diferendos, empleados en virtud del artículo 14, en el caso de la Asamblea General, o del artículo 36, si las autoriza el Consejo de Seguridad. Entonces hay que ver ahí esos dos artículos, perdón, el artículo 14 y el artículo 36. Entonces, no van a ser, no tendrían en consecuencia de distinción otras medidas que puedan tomar para el arreglo pacífico de controversias, salvo su novedad. ¿Estamos claros? Entonces, se aplica el artículo 14 y el artículo 36, teóricamente lo que está establecido ahí. Pero puede aparecer una situación excepcional en el curso de que no necesariamente te vas a pegar a lo que dicen los artículos. ¿Estamos claros? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, no es sencillo, ¿verdad?, establecer una distinción sistemática entre las Fuerzas Armadas y lo que se está dando en el conflicto. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos asuntos, porque si en la guerra las Fuerzas Armadas llegan a un territorio es para garantizar la paz y el mantenimiento de la paz, porque para eso es que se crearon. Y hay una alternativa, podríamos decir, en buscar los puntos de referencia en cómo se deben cómo debe de ser, ¿verdad? Deben de ser deben actuar la fuerza para el mantenimiento de la paz. En 1992, los Estados miembros, el entonces secretario general de la ONU era Boutros Ghali, y presentó a los Estados miembros en 1992 propuso la creación de
de una fuerza de despliegue preventivo antes de mandar a las tropas al punto pues donde se están dando las rivalidades, ¿verdad? Que superen el actual sistema de despliegue posterior a los hechos. Entonces, esa fuerza de despliegue preventivo, su objetivo era, digamos, evitar o tratar de que el conflicto no se vaya poniendo más extensivo geográficamente hablando o profundo, o la confrontación política o que esté en riesgo la seguridad internacional. Entonces, prácticamente las fuerzas de despliegue preventivo iban a evitar la intervención de las Fuerzas Armadas de la ONU. Entonces, y no con estas fuerzas preventivas no iban a consistir solamente en fuerzas militares, sino también en ayuda humanitaria, imparcial, ¿verdad? Imparcial, una conciliación, presencia policial, etcétera. Siempre esto se hace, se debe de hacer a petición del Estado afectado. ¿Estamos claros? Del Estado afectado. Por ejemplo, yo hace un momentito hablé de la guerra del Golfo Pérsico en 1991. Ahí participó no las Fuerzas Armadas, no las fuerzas para el mantenimiento de la paz, sino que fue una guerra que se hizo para sacar a las tropas de Saddam Hussein en Kuwait, porque Saddam Hussein invadió Kuwait por una simple excusa de una deuda de creo que eran 10 mil millones de dólares que le debía Kuwait. Entonces pedía la compensación de esos 10 mil millones de dólares y Kuwait no se los había saldado. Entonces lo que hizo fue invadirlo pues, y pagarse la invasión ahí, pagarse pues pero lo que pasa es que la invasión es ilegal. Pues. Entonces vino Kuwait y solicitó la ayuda a las Naciones Unidas pues, para que sacaran a Irak del territorio. Ese es el origen prácticamente de lo que fue la guerra en el Golfo Pérsico, que se conoció como la tormenta del desierto, ¿verdad? Se conoció como la guerra del Golfo Pérsico o la guerra del desierto, la operación del desierto, la tormenta del desierto, perdón. Entonces, también proponía este señor, el secretario general Boutros Ghali, proponía una fuerza militar que debería estar constituida bajo las previsiones del artículo 4, del artículo 43, para así lograr su fácil y rápida disponibilidad, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, no la fuerza nacional en sí, porque recuerden que una fuerza nacional, que creo que ya lo expliqué, multinacional, que es la fuerza de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, está constituida por los países que van a participar en la guerra con recursos militares directos, como en el caso de Estados Unidos, Brasil, México, etc. Hay países que no participan directamente con recursos militares, pero de alguna manera participan con algunos recursos. Pero lo más directo es que los países en esta fuerza para el mantenimiento de la paz es que participen con recursos meramente directos, pues avituallamiento militar, tecnología militar, aviones, batallones, fuerzas, etcétera, que vayan a participar ahí en las fuerzas del mantenimiento de la paz. También decía que no hay que confundir lo que son las fuerzas del mantenimiento de la paz y las fuerzas del Consejo y el ejército que organiza el Consejo de Seguridad para invadir otro país, pues, que es lo que ha hecho en algunas ocasiones. Entonces,
Hay otra propuesta que hizo Boutros Ghali, pero estas propuestas no calaron mucho porque realmente no se hizo ninguna enmienda, porque lo que suponía ahí este señor era una enmienda pues para que esto tuviera fuerza legal a nivel mundial. Pues entonces proponía también una fuerza de consolidación a la paz. La misión de esta fuerza va más allá de lo militar, pues se trataba de asegurar la paz mediante el desarrollo de instituciones y de infraestructura. ¿Estamos claros? Entonces, en esto entraban lo que eran policías, civiles, algunos componentes militares, pero no una fuerza de ejército multinacional constituida por muchos países del mundo. Entonces, no era posible. Entonces, las operaciones que así es como se llaman, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace tal vez te preguntas, qué es lo que hacen las fuerzas para el mantenimiento de la paz? Bueno, hacen operaciones de mantenimiento de la paz. Entonces, estas operaciones de mantenimiento de la paz fueron concebidas para resguardar lo que a través de los últimos años ha sido el principal objeto de la seguridad internacional, preservar la integridad territorial y la soberanía de los estados. Ese es el principal motivo, la principal finalidad. Entonces, pero de acuerdo a las nuevas realidades que se han venido desarrollando en el mundo, no han dejado de impactar otras cuestiones del mantenimiento de la paz. Entonces, y la seguridad entre los estados. Eh, entonces, básicamente, pues, era muy importante, estaba permitido el nacimiento de un nuevo concepto que se tuviera para poder interpelar todos aquellos grupos o guerras o ejércitos que están invadiendo la soberanía de otros países. Por ejemplo, en el caso que les acabo de poner de Irak en Kuwait. Entonces Irak violó la soberanía de Kuwait, entonces tenía que sacarse, ya sea por la vía diplomática, pero la vía diplomática no dio sus frutos, entonces tuvieron que usar la fuerza para sacarlo de Kuwait. Entonces, de esta manera, pues, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí donde voy, pues. Ahora, aquí hay dos asuntos muy interesantes que entenderlo. Hay que entender lo que son las operaciones de paz de las Naciones Unidas y el derecho internacional humanitario, ¿ya? ¿Qué entendemos por el derecho internacional humanitario? Para abordar esta cuestión de la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las fuerzas del mantenimiento de la paz, hay que contestar primero la pregunta de qué pretendemos o qué pretendemos entender por derecho internacional humanitario, ¿verdad? Y verificar a la capacidad de la ONU en su condición de sujeto de derecho internacional público, como posible centro de imputación de las normas del derecho internacional humanitario. Como es sabido, las disposiciones del derecho internacional humanitario fueron ordenadas y fueron establecidas por primera vez en la Convención de Ginebra de 1864, relativa a los crímenes de guerra, ¿verdad? A los asesinatos de guerra. Es decir, los crímenes de guerra es el asunto de que no puedes matar a alguien si ya se rindió, pues, o no está no está activo en disparando o poniendo bombas, etcétera. Entonces, tenés que perdonarle la vida. Entonces, eso se llama crímenes de guerra. Si lo matas es un crimen de guerra. Entonces, la convención planteaba eso, la protección de los heridos, la protección de los enfermos, el personal sanitario,
Entonces, esa convención fue resultado de la iniciativa de un joven suizo que se llamó Henry Dunant, que había presenciado la batalla de Solferino. Ahí busquen ustedes la investigan esa batalla de Solferino. Entonces, Dunant integró el Comité de Ginebra, organismo de beneficencia suizo que en 1880 tomó el nombre del Comité Internacional de la Cruz Roja. ¿Verdad? De que de ahí para acá, de esa fecha para acá, de 1880, es que la Cruz Roja se institucionaliza y se conoce como la Cruz Roja Internacional, que era la única organización como ONG la que tenía la potestad de ingresar a los centros, a los territorios donde se está desarrollando la batalla y sacar a los heridos de ahí, pues. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, se propuso desarrollar y perfeccionar las normas del derecho internacional humanitario a la luz de la experiencia del conflicto de Solferino. Entonces, de los esfuerzos que hizo Dunant en ese momento, los convenios, se adoptaron dos convenios importantes en la conferencia diplomática en Ginebra en 1949 y los protocolos adicionales que se firmaron en 1977. Entonces, ¿qué designa la expresión derecho internacional humanitario? O sea, son las normas internacionales de origen convencional o consuetudinario que están específicamente destinadas a amortiguar los efectos adversos sobre las personas y los bienes necesarios a su subsistencia. Entonces, sobre todo derivados del enfrentamiento bélico, ya sean internacionales o no. La Convención de Viena tiene que velar por el derecho humanitario y que se restringe por razones humanitarias la discrecionalidad de las partes en conflicto a utilizar cualquier tipo de método y medio de combate. Eso dice el numeral 10 de la Convención de Viena sobre Derecho Internacional Humanitario. El ámbito de aplicación de esta convención comprende lo siguiente, por ejemplo, una guerra, ya sea declarada o no, un conflicto internacional, un conflicto que sea de carácter nacional o civil, pues una guerra civil en los estados. Comprende también la ocupación ilegal del territorio de un estado por fuerzas armadas de otro estado. El conflicto armado no internacional, siempre que las partes contendientes ejerzan tal control sobre una zona del territorio que les permita realizar operaciones sostenidas y concertadas. En cuanto al ámbito de aplicación personal, este ordenamiento jurídico genera derechos y obligaciones para las partes. Entonces, ¿qué hacen? Se hace, las partes que ya sean contendientes o no, los instrumentos positivos de este derecho tienen formalmente como sujeto a los estados, aunque en su texto el vocablo estado es utilizado en pocas oportunidades, siendo más habitual encontrar altas partes contratantes, partes contendientes o potencias. Entonces, los convenios sobre el derecho internacional humanitario fueron ratificados, negociados por los estados. Y en muchas disposiciones hay referencia a lo que es el aspecto del territorio, los nacionales, los extranjeros, que son elementos propios del Estado o de las relaciones interestatales. ¿Aló? Entonces, también está relacionado el término combatientes, sean o no combatientes o personas involucradas. Entonces, define la convención que van a ser combatientes todas las personas que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, según están definidas en diversos artículos de la convención. Entonces,
esta parte de la Convención de Derecho Humanitario, ¿verdad? Tiene que ver, ¿Dónde va? diga, tiene que ver mucho con la parte de las leyes, pues, que están prácticamente establecidas. Hay una especie como de contradicción sobre todo, pues, pero ustedes saben que en la guerra se pierde todo tipo de derechos. Entonces, para eso es que se creó la ley. Yo ya te dije que si a un, a un ejército que se venció y que está de rodillas pidiéndote que no lo mates, no lo puedes matar porque eso sería crimen de guerra. ¿Estamos claros? Sería crimen de guerra, genocidio, ¿verdad? Crímenes de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad es aquel crimen que se usa que se utiliza en grupos, ¿verdad? Que vas a matar 10, 15, 20 personas, etcétera. Entonces, pero la guerra es así, ¿verdad? La guerra es así. Y cuando Estados Unidos lanza la bomba atómica a Japón, pues no se pensaba en no se pensó en esa convención, ¿verdad? Entonces, todo ángulo, aunque sea la guerra, Segunda Guerra Mundial, pues ese es un asesinato en masa lo que pasó con el lanzamiento de la bomba atómica en Japón y es un crimen de lesa humanidad. Entonces, pero lo más importante que plantea la norma del derecho internacional humanitario, perdón, es la protección de las personas en las operaciones en la guerra. Entonces, eh, el, 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 la capacidad de ser parte en el derecho internacional convencional obliga a los estados o a los ejércitos, perdón, a observar el derecho internacional humanitario consuetudinario. Pero la problemática no se detiene ahí, pues, porque ya es indudable en lo que se hace el otro aspecto del ámbito de la aplicación internacional, de la aplicación personal del derecho internacional humanitario. Como les dije hace un rato, los integrantes de las operaciones del mantenimiento de la paz se han visto involucrados, han sido objeto de crítica en muchos casos sobre la violación, ¿verdad? Dicen que han violado a niños, violado a mujeres, se han visto involucrados en los efectos de conflictos armados. Pero ese principio de involucramiento puede suceder por dos principios, por dos supuestos. Que el personal de la fuerza sea objeto de hostilidad, o sea apresado, se vea dificultado su desplazamiento, etcétera, por las partes en el conflicto, ¿verdad? Pero en cuanto a las violaciones de personas, no, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver. Solamente estamos expresando de que si las hostilidades no están siendo favorables para que se desplacen las Fuerzas Armadas, entonces ellos tienen que ser protegidos por el derecho internacional humanitario. Entonces, la protección del personal de las operaciones, a eso me estoy refiriendo, ¿verdad? No me estoy refiriendo en el caso de que si ellos han sido responsables de algunas violaciones, esa es otra cosa. A lo que me estoy refiriendo es a la protección del personal de las operaciones. Entonces, el personal de las Fuerzas Armadas, ya sea que se vea restringido por sus operaciones por parte de los otros participantes, que se vea obligado a utilizar la fuerza en defensa propia. Entonces, ya hemos explicado que no se puede considerar aquí los casos en que el mandato incluya la utilización de la fuerza para la defensa del mismo. Pues estaríamos entonces en un supuesto de la operación de tercera generación. Entonces estaríamos hablando de que también las operaciones para el mantenimiento de la paz se están convirtiendo en una tendencia guerrerista y no en una tendencia de mantenimiento de la paz. Entonces estábamos hablando ya de una tercera fuerza. En consecuencia, ¿verdad? En tales efectos, hay que entender, ¿verdad? Que calificar de combatiente a los miembros de las operaciones del mantenimiento de la paz podría ser negativo para el cumplimiento del mandato. Porque el mandato es del Consejo de Seguridad del Mantenimiento de la Paz.
ese es un mandato. O sea, te mandan a un territorio a garantizar la paz. Yo decía al principio de la clase que las fuerzas para el mantenimiento de la paz actúan de dos maneras. O actúan como observadores en un determinado conflicto o actúan de una manera conciliadora, ¿verdad? Para detener las hostilidades entre los dos ejércitos. Y son garantes, deben de ser garantes de un cese al fuego, pero el cese al fuego no lo declaran, el cese al fuego no lo declaran los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz, lo declaran los políticos, ¿verdad? Para que se detenga las hostilidades en función de garantizar la paz en ese territorio. Entonces, allí se definen a las Fuerzas Armadas de un modo amplio. O sea, estamos hablando de que hay que entender o comprender básicamente en qué momento tiene que entenderse o comprenderse qué es un combatiente y qué es una fuerza del mantenimiento de la paz. Porque si ya la definición del término le está dando, lo está catalogando como un combatiente, entonces ya no es un miembro del mantenimiento de la paz. Pues. Entonces, vamos a ir concluyendo, ¿verdad? Dada la posible implicación de las fuerzas de paz en situaciones de extrema violencia, se ha estado imponiendo la necesidad de efectuar tanto en la teoría como en la práctica una clara distinción entre las operaciones de mantenimiento de la paz y las de imposición de la paz. Y así, de esta manera, la aplicabilidad del derecho internacional humanitario a las operaciones de la ONU podría definirse según que las fuerzas estén implicadas en una misión de combate o en operaciones de mantenimiento de la paz, ¿verdad? De la paz del tipo tradicional. Es decir, vas a entender aquí de qué manera puedes mantener vos esa definición. O se acepta como tal o se acepta como lo otro. Pero si la estás aceptando como combatiente, lo estás involucrando a meterse a la guerra y el objetivo de la fuerza es ser una fuerza imparcial, no ser una fuerza que va a llevar el conflicto más allá de las posibilidades. Entonces, eh, entonces, en ese sentido, pues, vas a ver cómo hay que entenderla, pues, pero eso no tendría yo la respuesta, sino que esto tendría que hacerse bajo el supuesto de que la carta necesita una enmienda o que si la carta necesita ser reformada, etcétera, pues eso está en dependencia, pero las situaciones quedan todavía, van a quedar de hoy en adelante como han estado siempre, pues. Van a estar siempre como una fuerza de mantenimiento de la paz, no como un combatiente de la paz, porque si tiene esa definición ya te dije que lo vas a involucrar al conflicto y eso no se trata. Si lo involucras así ya te estarías hablando de una tercera fuerza más en el conflicto, ya no llegarías a solucionar nada pues allí en ese conflicto. ¿Alguna pregunta, muchachos? Brian, ¿no tenés pregunta? Yo tenía una hace rato, pero no sé si me escuchó o me escucha. Sí, ahorita le escucho, pero no le escuché la pregunta. Este, podríamos decir que usted sabe, cuando se lanzaron las dos bombas a Japón, podría decirse que fue como una forma de mantener la paz, o sea, para poner freno a esa guerra. Y de cierta modo fue justificado. La verdad es que no estoy muy informado sobre eso, sí. Si habló de lesa humanidad o de crímenes de guerra o algo así respecto a ese conflicto. Pero
en mi parecer me podría que lo podríamos justificar ya que estamos poniendo fin a una guerra. No, espera. Eh, Sí, tenés razón. Tu pregunta es buena pregunta. Voy a aprovechar porque ya el Zoom me está dando 7 minutos, pero la puedo contestar la pregunta. Vamos a aprovechar el tiempo. Muy buena pregunta. Ya lo había dicho, ya lo había explicado, pero en ese caso yo te dije que la Convención sobre Derecho Internacional Humanitario se había aprobado en el siglo XIX, pero no había llegado a tener la mayor relevancia porque después de la segunda pasó la primera y la convención estaba engavetada porque se hizo la Primera Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial fue desastrosa también. Ahí se cometieron crímenes tan horribles y desastrosos, pues. Entonces la convención no se aplicó, mucho menos si no se aplicó en la primera, mucho menos que se va a aplicar en la segunda. Ya después fue que se reformaron algunos aspectos. Y antes de lanzar la bomba a Japón, no se tomó en cuenta la convención, pues. Entonces dijeron, bueno, aquí hay que detener a Japón de la manera posible que sea, porque las partes vieron, o sea, la guerra también se va a llevar, se aplica un procedimiento político, no necesariamente estratégico militar. Entonces, en ese caso, los aliados pensaron, pues es mejor tirarle la bomba a Japón antes que mandar tropas o ejércitos al territorio, porque se va a perder muchas vidas humanas, pero ellos dijeron, vamos a perder menos vidas tirando las dos bombas, pues, pero la mayor parte que sufrió la destrucción fue gente civil, fue población civil, fueron 2 ciudades enteras que se destruyeron. Básicamente la infraestructura de Japón al terminar la Segunda Guerra Mundial aquí en Occidente era intocable esa infraestructura porque no había sido invadido Japón. Sin embargo, Europa estaba siendo devastada. Entonces, no había modo de detener el ejército japonés de una manera o hacerlo claudicar, porque ¿cuál fue la razón? Porque el emperador japonés en ese momento no quería firmar el armisticio. Entonces, al no querer firmar el armisticio, tenían que obligarlo a firmar el armisticio, ya sea por una invasión o por una bomba. Ahora, el lanzamiento de la bomba a Japón fue una situación política por parte de Estados Unidos y demostrar al mundo que ellos eran la potencia. Ve que en mi concepto personal, sí, es un suicidio en masa, pues, ¿me entendés? Que cualquier convención la puede poner en un banquillo de acusado a cualquier nación si comete ese tipo de suicidio, pues. Pero en ese caso las circunstancias desconocían, o no se puede decir desconocían, vamos a ponerlo entre comillas ese término, la Convención sobre Derecho Internacional Humanitario. Entonces lo hacen con dos posibilidades, uno para demostrar su poderío de Estados Unidos, lo otro pues para hacer rendir a Japón porque Japón no quería firmar el armisticio. ¿Estamos claros? sí, profesor, gracias. Ok, bueno muchachos, ya aquí me quedan 3 minutitos, no voy a regresar a otra, para el resto de la clase, pues ahí están les voy a dejar tareas para que las trabajen, ahorita se las voy a diseñar, pues vayan trabajando las tareas porque ya los exámenes vienen. Profesor, los que vamos en línea, los que vamos en presencial, disculpe, igual le entregamos las tareas esta semana que nos vemos, supongo, Así, porque la semana pasada no nos vimos. sí, así es. Esta semana que viene ustedes ya me entregan las tareas en línea para ir Ok, avanzando porque ya muchas tareas ya las corregí. Y solo me faltan las de ustedes presencial y las que vienen, pues porque ya viene poco, ya estamos a 2 semanas de los exámenes. buen día, profesor. Buen día, pasen buen día, que Dios los cuide, perdón. Pórtense bien, nos vemos.